Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día, si era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, de patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima, no sé qué. Y yo, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros ir a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1.000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿Ya sabes tú? Subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Boxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón. Bueno, pues muy buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenidas, bienvenidos a una nueva actividad en la Carpa de la Palabra. Esto es la sección Primeros Lectores y Mundo del Cuento. Pero además
es una sección dentro de la sección que inauguramos hoy que se llama El Hilillo. ¿Y qué es el hilillo? Pues el hilillo van a ser actividades, charlas, presentaciones, que por un lado van a conectar a las nuevas generaciones con lo que leían sus madres y sus padres, y por otro lado van a conectar también a las más pequeñas y a los más pequeños con cuentos y con la obra de grandes personas que han intentado mejorar el mundo en el que vivimos. Eso es el hilillo. Y todo eso está condensado en este señor que tengo aquí a la derecha, muy señor, que se llama Xosé Ballesteros. Para mí es un momento muy emocionante de la semana tener la oportunidad de presentarle. Xosé es muchas cosas y os las voy a decir porque me las he apuntado en mi libreta negra de la Semana Negra, que no va a ser, ¿no? Xosé nace en Vigo en 1956, un chaval, ahí está. Jovencísimo. Es escritor de novelas como Talego, que fue premio García Barros y que está traducida al asturiano. Xosé me lo estaba comentando a la hora de comer, ahí se tradujo como Talegu, está en este momento absolutamente descatalogada, pero si alguien la encuentra, pues sería súper guay que la trajera aquí y la viéramos. Además, tiene series como Gordibolas, Imagina Animales, ha escrito también. Es un grandísimo adaptador de algo que los narradores orales apreciamos mucho, que es el cuento tradicional. Tiene Pequeño Conejo Blanco, que no sé si algo tendrá que ver con el día de hoy o no, ya veremos. Siete Cabritillas, El traje nuevo del rey, uno de los cuentos más importantes, que no es decir poco, de la historia occidental. Con Las pescadoras obtiene el premio de la 33 Feria del Libro de Madrid y es nada menos que traductor de don Fernando Pessoa. Todo eso, pero sobre todo, hoy nos acompaña porque es cofundador, junto con Manuela Rodríguez y otra alegre pareja, ahora nos contará toda la historia, de una de las editoriales de nuestro país que más apreciamos. Digo más porque además estoy convencido que todos aquí lo hacemos, que es Calandraca. Muchos hemos descubierto, bueno, pues de todo. Desde luego nos conectamos con cosas que leíamos cuando éramos pequeños y que gracias a ellos no han caído en el olvido en nuestro país. Y descubrimos nuevos títulos bueno, que nos llenan de imaginación, de ganas de vivir, de ganas de contar a los que contamos. Vamos a hablar sobre todo eso y mucho más, pero hablando Xosé y yo a la hora de comer, bueno, la verdad es que a pesar de... Hoy sí que lo voy a dejar hablar, porque sobre todo a Xosé hay que escucharle. A la hora de comer le dejé hablar poco y me estoy dando cuenta. Decidimos comenzar con un par de cuentos también, aprovechando que hay gente de menos de 1,20 m por ahí, ¿no, Xosé? Sí, sí. Pues vamos a comenzar con un cuentito, los dos, obviamente, de Calandraca. Primero yo y después el maestro Xosé Ballesteros, y enseguida empezamos un conversatorio que iniciaremos nosotros y podéis continuar vosotras y vosotros. O sea que me gustaría comenzar leyéndoos un cuento que es probablemente mi preferido, de Leo Lionni, un autor que siempre fue muy interesante y que tendremos que hablar qué pasa con él en Italia ahora. No sé si quieres comentar algo antes de lanzarnos. Simplemente agradecer vuestra invitación aquí a la Semana Negra, que siempre es algo mítico ya, ¿no? Desde hace tantos años tenéis la suerte, las personas que vivís en Gijón, de tener este lugar de encuentro con la literatura, y que me siento muy a gusto, como en casa. Así que muchas gracias, David, por la invitación. Gracias, José. Pues, como José lo va a hacer así también, pues vamos los dos. Voy a comenzar con un cuentito que me gusta mucho leer, un cuento de un hombre muy importante que se llama Leo Lionni. Sobre él podemos hablar también aquí, seguro. Este cuento, ¿alguien conoce aquí antes de nada el cuento de la cigarra y la hormiga? ¿Os suena? ¿Tú sí? ¿Y te gusta? Pues a mí mucho no.
pero que me encanta, que te gusta a mí, ¿sabes? Porque a ti te puede gustar mucho. A mí me gusta el cuento, pero no lo que cuenta hasta que encontré este que dije ahí. Es parecido, pero no. A ver qué te parece este también. ¿Vale? Mira, ¿cómo te llamas tú? Pues a mí te gusta este también. ¿Vale? Dice así. Oye. A lo largo del prado, donde las vacas pastaban y los caballos trotaban, había un viejo muro de piedra. En ese muro, cerca de las cuadras y el granero, tenía su hogar una parlanchina familia de ratones de campo. Pero como los granjeros se habían marchado, las cuadras estaban abandonadas y el granero vacío. Y cuando el invierno se acercaba, los ratoncitos comenzaron a almacenar maíz y nueces, y trigo y paja. Trabajaban todos, noche y día, día y noche, todos, menos uno, Freddy. ¿Y tú por qué no trabajas, Frederick? Le preguntaban los demás. Yo trabajo, le respondía Frederick. Recojo rayos del sol para los días fríos del invierno. Y cuando veían a Frederick sentado mirando al prado, le decían: ¿y ahora, Frederick? Él simplemente respondía: recojo colores para los días grises del invierno. Y una vez vieron a Frederick que parecía medio adormilado. ¡Frederick, tío! ¡Pero estás dormido! ¡Despierta, tío! Y Frederick dijo: no, estoy recogiendo palabras. El invierno es largo y temo que nos quedemos sin cosas que contar. Los días del invierno llegaron. Y cuando cayó la primera nevada, los 5 ratoncitos se metieron en su agujero entre las piedras del muro. El último en entrar fue... Freddy. Ahí está la cresta de la ola, amiga. Al principio había comida suficiente y los ratoncitos se contaban historias de zorros estúpidos y gatos tontos. Eran una familia feliz. Pero poco a poco se fueron comiendo casi todas las nueces, la paja se acabó y el maíz era apenas un recuerdo. Hacía mucho frío y no les apetecía nada, pero nada, hablar. Entonces se acordaron de lo que Frederick les había dicho sobre los rayos del sol, los colores y las palabras. ¿Y tus previsiones, Frederick, tío? ¿Qué pasa con tus previsiones? Frederick les dijo: cerrad los ojos. Ahora os envío los rayos del sol. ¿Sentís su dorado aliento? Y mientras Frederick les hablaba del sol, los 4 ratoncitos comenzaron a sentir su calor. ¿Sería la voz de Frederick? ¿Sería magia? ¿Y qué hay de los colores, Frederick? ¿Qué pasa con los colores? Preguntaron ansiosamente. Cerrad los ojos. Otra vez les dijo Frederick. Y cuando les habló de las azules pervincas, de las rojas amapolas en los trigales amarillos y del verde de las hojas de los arbustos, vieron tan claramente los colores como si los tuvieran dibujados en su imaginación. ¿Y las palabras, Frederick? ¿Qué pasa con las palabras, Frederick? Frederick se aclaró la voz. Esperó un momento y, como si hablase desde un escenario, dijo: ¿quién es parte de la nieve? ¿Quién derrite el hielo? ¿Quién pinta de gris los días?
¿Quién los hace bellos? ¿Quién siembra la primavera con hojas de trébol? ¿Quién apaga el día? ¿Quién enciende la luna en el firmamento? 4 ratones de campo que viven junto al sol. 4 ratones de campo como tú y como yo. Uno es ratón primavera que viene con aguaceros. Otro es ratón verano que abraza con fuego. Después viene otoño con nueces y trigo. El último es invierno con los pies fríos. 4 estaciones. ¡Qué suerte tenemos! 4 estaciones. Ni una de más, ni una de... Menos. Cuando Frederick terminó, todos le aplaudieron. ¡Pero Frederick, tío! ¡Tío! Le dijeron, pero Frederick, tío, tú, Frederick, tú, tío, tú, Frederick, tú es que eres un poeta, Frederick. Frederick se sonrojó, hizo una reverencia y tímidamente dijo, ya lo sé, y colorado, este cuento se ha acabado y gracias por haberlo escuchado. El maestro, José Ballesteros. Bueno, yo después de esto creo que ya me debería ir, saludaros y decir que gracias porque lo has puesto muy difícil. Ya sé que llevas un micro ahí invisible y va a ser difícil llegar a tu nivel de proyección de voz. Pero yo antes de contaros, no pensaba contar, sobre todo porque hace mucho que no cuento, pero hoy me ha invitado y no puedo decir que no. Sobre todo porque el cuento que voy a contar existía antes de que naciese Calandraca. Y me explico. Hace muchos años, tantos que muchos de los que estáis aquí, muchas, erais muy pequeñitos y algunos no habíais nacido, íbamos contando por ahí, recogiendo cuentos, como hacía Frederick, por lugares, entre otros, un país vecino a Galicia llamado Portugal. Y íbamos por los colegios, por las bibliotecas, contando los cuentos, como diría Ana María Matute, los que nos han elegido, porque los cuentos eligen a los contadores y no al revés. Y uno de los cuentos que me eligió era el de un pequeño conejo blanco, o coelliño branco. Y me gustaba tanto que lo repetía una y otra vez. Y un día, recuerdo perfectamente, que se me acercó un niño y me dijo: «¿Y dónde está o libro? Eu quería levar o libro do coelliño comigo para casa», pero no existía. Y eso fue una de las ideas y de las razones que nos llevó a comenzar a publicar libros para niños y para niñas. Así que hoy os voy a contar, aquí en primicia, por primera vez en Gijón, El pequeño conejo blanco. Me pongo de este lado, que es donde está el micro. Érase una vez, un pequeño conejo blanco, que un día salió de su casa para ir a recoger coles a la huerta, para hacer un jardín. Y cuando volvió a su casa, se encontró con la puerta cerrada. Así que escuchó una voz desde dentro que decía: «¿Quién es
Bueno, aquí seguimos. Hemos querido comenzar con dos títulos excelentes, como podrían haber sido otros 25 o más de esta excelente editorial, que se ha convertido por derecho propio en, yo diría, la editorial infantil o de literatura para todos los públicos independiente más importante de nuestro país. Y me gustaría empezar preguntándote, Xose, ¿cómo se te ocurre o cómo se os ocurre empezar una aventura así? ¿Cómo se consigue que una aventura así llegue a buen puerto? Bueno, los inicios son como comentaba antes, ¿no? Había que tener el pequeño conejo blanco, el libro. Pero además de eso, nosotros veníamos de alguna forma de la animación a la lectura y un día me encontré a Manuela o Manuela me encontró a mí y decidimos crear este sello porque nos gustaban mucho los álbumes ilustrados y veíamos que en gallego no existían. Así que la apuesta fue intentar publicar en nuestra lengua, que no sé si sabéis que es una lengua en peligro de extinción, dicho por la UNESCO, que nuestros niños, nuestras niñas pudieran leer en gallego Donde viven los monstruos, por ejemplo, Frederick, Arnold Lovell, Tommy Ungerer, pero también libros de creación propia, ¿no? Y ese fue la apuesta, así que creo que iniciamos una aventura en la que tuvimos que aprender mucho. Sabíamos algo, conocíamos muchos cuentos, pero no sabíamos hacer libros, así que tuvimos que aprender no solamente a hacerlos, sino luego también aprender a cómo debían de llegar a lugares, en concreto a los colegios, a las bibliotecas, a las librerías. Bueno, fue un proceso de aprendizaje y aún estamos en ello. ¿Y cómo deben de llegar? Vamos, fundamentalmente aquí hay muchas profes, también madres, padres. ¿Cómo deben de llegar los libros a los coles? Vamos, por hablar de algún espacio. Sí, esa es la parte más complicada, la visibilidad, ¿no? Porque en este país, como en tantos otros, no es nada nuevo decir que existe una gran concentración editorial. Hay dos grandes grupos con diferentes sellos, pero que copan prácticamente el 60% de la producción de lo que se publica y lo que llega a las librerías. Y después decir que estamos hablando de unas 80.000 novedades al año, que es una locura, 18.000 ejemplares nuevos, títulos nuevos de literatura infantil y juvenil, y entonces hacerse un sitio en espacios tan reducidos como son las librerías o como son las bibliotecas escolares es muy complicado. Tuvimos la suerte en que nosotros, cuando comenzamos en Galicia, enseguida tuvimos el apoyo del profesorado más, yo diría, renovador, ¿no? Los que realmente son profesores y profesoras de vocación y los que creen que la lectura es la base para cualquier, para cualquier aspecto de la vida, porque es importante estar informado y tener acceso a la cultura y en concreto a los libros, ¿no? Hoy recordaba en la comida la frase de un gran editor italiano, Carlo Feltrinelli, que decía: hoy en día leer un libro en papel es un acto revolucionario. Pues nosotros estamos totalmente convencidos de que eso es así y lo único que tenemos que hacer es intentar hacer los mejores libros con la mejor literatura, con la mejor plástica, con las mejores ilustraciones y después seguramente ese profesorado, esas bibliotecarias, esos padres y madres que están realmente interesados en que sus libros tengan lo mejor, lo encontrarán. Hablabas antes de cómo los lectores, los pequeños y pequeñas lectoras y lectores galegos han podido encontrar a grandes nombres del álbum ilustrado del siglo XX y conocerlos en su lengua. También, por ejemplo, ahí la tenemos, Adela Turín, una precursora de los libros feministas para niñas y niños de los 70 del siglo pasado. Pero es que, al final, todos estos grandísimos autores, que es muy probable que hubieran caído, pues no sé si en el olvido, pero desde luego en una situación bastante secundaria, los niños y niñas de habla castellana también
han sido en vuestra editorial en la única que han podido conseguir conocer a muchos referentes del siglo XX, que siguen siéndolo, en mi opinión, no sé si coincides conmigo, referentes también en el XXI. Y sobre eso me gustaría hablar un poquito. ¿Cómo publicamos? ¿Cómo publica Calandraca, además de muy bonito? ¿Y qué publicar? En el sentido de qué temáticas, qué autores, qué crees que hace falta como editor. Claro, lo primero que hay que tener en cuenta es que Calandraca no nace de la nada. Nace de... A mí me gusta verlo como una especie de serie histórica en la que nosotros nos hemos acercado primero con los libros a los grandes pedagogos. Recordamos a instituciones como la Escuela Libre de la Enseñanza, a los maestros y maestras de la República. Fuimos conscientes de que también la literatura infantil y juvenil en España fue arrasada en la dictadura franquista, la dejó totalmente yerma. Los autores y autoras, los pocos que había en aquella época, tuvieron que exiliarse como Antonio Robles o tuvieron que exiliarse en el interior como de alguna forma también Gloria Fuertes o Elena Fortún. Y después hemos tenido que leer, hemos tenido que estudiar muchísimo, primero a los clásicos de la literatura tradicional como Perrault, los Grimm, los cuentos populares de Calvino, pero también la estructura del cuento de Propp, o a grandes pedagogos como Rodari. De hecho, para nosotros un libro de cabecera es la Gramática de la Fantasía, que ha sido un sueño conseguir poder publicarla. Pero también hemos conocido a los veteranos, a los pioneros de la literatura infantil en España de los inicios de los 80, cuando se volvió a publicar álbum ilustrado. Estoy ahora hablando de Esther Tusquets, con la que tuvimos relación, y de ahí que rescatáramos la colección que ella tituló A favor de las niñas, o como Felicidad Orquín, que nos enseñó y nos dijo, y lo recordamos, que ella publicaba literatura infantil como un acto absolutamente consciente, de un acto político, en el sentido más amplio de la palabra. Porque la literatura infantil, no nos engañemos, también está cargada de ideología y de compromiso, ¿no? ¿Cuáles son los criterios de selección cuando después de haber estudiado, investigado, hecho trabajo de campo, nos decide a publicar un libro o otro no? Primero, evidentemente tenéis que saber que nos llegan proyectos y proyectos de todas partes, y después que buscamos los libros que sabemos que han sido publicados y que creemos que es necesario que sigan vivos, que sigan formando parte de un catálogo. Y cualquiera de ellos, como cualquier otro de los que decidimos publicar, que aún no existen o que no existían, tiene que reunir alguno de estos tres requisitos. O bien que emocione, o bien que divierta, o bien que sorprenda, aunque trate de un tema que ya conocemos, pero que te lo va a proponer de una forma nueva, novedosa, sea a nivel plástico, a nivel de imaginación, como con matices distintos. Porque si un libro no emociona, no divierte, ni te sorprende, es un libro absolutamente prescindible, inútil, y mejor que sigan creciendo los árboles, ¿no? Pues, efectivamente. Esa es nuestra fórmula mágica. Por supuesto. Con todo lo subjetiva que puede ser, claro. Podríamos decir, no todo el mundo le emociona lo mismo. Bueno, pero si a 5 les emociona, o no a todo el mundo le divierte lo mismo. Pero, y no estoy hablando de esa diversión del chiste fácil, sino de divertirse en el sentido más amplio de la palabra. Vamos, completamente de acuerdo. Te estaba escuchando con mucha atención. Suscitas un tema, a mí me gusta mucho hablar, lo hago a veces en magisterio, lo suelo hacer también en los cursos de narración oral con gente adulta sobre temas tabús en la infancia. Además de preguntarte si crees que hay algún tema tabú, algún tema que no se debe de tocar en la literatura para todos los públicos o la literatura infantil. Me alegra que me haga esa pregunta. Venga, pues dale, porque luego sigo con la otra. No, es que esa misma pregunta sí, que me hizo un periodista no hace muchos meses para un artículo en El País, creo que era, sobre
los temas con los que no se debe hablar para los niños, y digo, pero vamos a ver, vivimos en un país en el que todos los años, allá mediados de marzo, abril, mejor dicho, ¿no? En abril se celebra una cosa que se llama Semana Santa, en la que se pasean por las calles de este país personajes encapuchados, paseando la muerte, el sufrimiento, la tortura. Pero es que además todos los domingos hay lugares de culto en el que los niños y las niñas, muchos, entran y ven un símbolo, y lo digo con todo el respeto del mundo, para que nadie se llame tampoco, se sienta interpelado, pero hay una imagen que nos recuerda la muerte y la tortura. Y todos hemos sido educados, los de mi edad, en eso, en conocer de primera mano que hay muerte, que hay tortura, que hay culto. Entonces, cuando hablamos de que a los niños no se les debe tratar y contar qué cosa, ¿de qué estamos hablando? Evidentemente, no estoy reivindicando que haya que tocar de forma lo que ahora se llama contenidos transversales y hagamos libros ad hoc para tratar cada uno de los temas, porque la literatura es otra cosa. La literatura tiene que tener la poética, estar hablando de una forma en la que te descubra cosas aunque estés hablando de lo que estés hablando. Con lo cual, evidentemente, es posible absolutamente todo, pero de una forma teniendo en cuenta a quién estás interpelando, porque ni siquiera en la literatura todo vale. No se puede publicar, no se le puede dar un libro a un niño o a una niña de 2 años, el mismo libro que a uno de 5, ni a uno de 10, ¿no? Pero la temática yo creo que hoy en día, y al fin de cuentas siempre es lo mismo, ¿no? La muerte, el amor, la esperanza, la valentía, la ambición, los temas universales que nos acompañan siempre, desde que nacemos. Yo que era lo que te iba a comentar, porque tú un poco lo sugerías ahora, quizás el tema, junto con la religión y el credo, quizás el tema más complicado que yo creo que tenemos ahora mismo a la hora de hablar a los niños y a las niñas es lo que tú te has referido antes, la política. Teniendo en cuenta que un libro, cualquier tipo de libro, puede cumplir una función política, o sea, pública, cualquier tipo de libro. El problema es que cuando la gente usa la palabra política, suele usarla refiriéndose a aquellas ideas que no son percibidas como mayoritarias, aquellas que van en contra de Antonio Gramsci, que es un autor que mañana abordaremos en su faceta infantil con su traductor, que ya está aquí, Marcello Bellotti, hablaba del sentido común. Es decir, aquí compartimos una serie de valores, etcétera. Cualquiera que de alguna manera sea percibido como fuera de ese magma es visto como política, y eso quizás es lo que más problemas tiene para contarse, por lo menos en mi experiencia. Y me gustaría que hablaras también de los problemas con los que nos estamos encontrando en países cercanos como Italia, hablando de cosas como esta. Porque yo me quedé alucinado. Sí, no solo Italia, pero bueno, yo antes de nada me gustaría decir que nosotros, ante todo, nos consideramos una editorial progresista y la base de todo nuestro trabajo son los derechos humanos. Liberté, fraternité e igualité. Cualquiera de nuestros libros, algún valor implícito está ahí. Claro, pero no descubro nada nuevo si digo que en su día un señor como Maurice Sendak tuvo problemas con sus libros. La cocina de noche fue censurado porque salía un niño desnudo. Era un sueño, era un cuento totalmente onírico, ¿no? Salía un niño desnudo y entonces fue censurado en las bibliotecas de Estados Unidos. Hay listas aún hoy en día de libros que fueron censurados en las bibliotecas públicas de Estados Unidos. Pero eso que pudo pasar en los años 60 en Estados Unidos, claro, aquí esos libros estaban prohibidos en España hasta los años prácticamente finales de los 70. Curiosamente, esos movimientos, muchas veces retrógrados, ven fantasmas donde no los hay. Y hubo hace poco en Venecia, una ciudad cosmopolita como Venecia,
cuando llega a gobernar la Liga Norte y entra un alcalde de la Liga Norte relacionado con Forza Italia, Berlusconi, que deciden hacer un listado de libros infantiles que atentan contra la moral y contra la familia entendida en el sentido más tradicional y católico de la palabra. Y en esa lista está este libro, que fue el primero publicado por Leo Leoni en el año 1959. Un libro que Leo Leoni crea a partir de un viaje en tren con sus nietos y para distraerlos hace de una revista que llevaba con él. Él era diseñador y trabajaba para una revista en Nueva York. Hace un recorte con sus manos de un círculo amarillo, un recorte de color azul y cuenta la historia de dos niños, pequeño azul y pequeño amarillo, que son amigos y se quieren tanto que se abrazan y con las lágrimas, porque es una historia un poco triste en un momento dado, y lloran, y al llorar se convierten en verdes. Este libro hoy no lo sé si sigue estando censurado, pero estuvo en su día, no hace tanto tiempo, en Venecia, en ese listado de libros prohibidos, igual que el de una asturiana que también hemos publicado, llamado Orejas de mariposa. Que es un poco como... Porque mira, yo todavía pequeño azul, pequeño... Bueno, todavía nada, pero pequeño azul, pequeño amarillo... Bueno, no sé, gente que le guste mucho el racismo o cosas así, pero es que Orejas de mariposa, yo no sé, ¿y qué veían ahí? Pues que no sé si lo una... conocéis, es una niña que tiene orejas de soplillo y le busca una solución para no acomplejarse por ellas. Es que solo tiene una mamá, no hay papá. Es una familia un poco rara, porque según los censores, las familias normales tienen que tener una mamá y un papá. Aunque en el cuento no dice si es que es viuda la mamá o no. Sí, claro. Pero bueno, o ya que digo está de que vacaciones el padre. la censura siempre suele tener pensamientos bastante calenturientos, ¿no? Y ver fantasmas donde no los hay. O sea que en la literatura infantil hoy en día sigue habiendo censura y muchas veces hay autocensura. Tampoco nos vayamos a engañar. O sea, podríamos hacer aquí, que no viene a cuento, una analítica de quién es quién en la literatura infantil en este país, pero creo que no nos corresponde. Estos días también, y sobre estos temas, estaba otro autor del catálogo de Calandraca, que además está encantado de publicar en esta editorial y que ha publicado con todas las grandes, que es Gonzalo Moure, que hace pocos días nos hablaba de muchas cosas que están pasando también en nuestro país y que habrían sido impensables hace tan solo 30 años, ¿no? Entonces, bueno, sí que es de saludar que haya muchas editoriales de la importancia de Calandraca que sigan apostando por la libertad de temáticas, por la libertad de criterios, que seguramente, no lo sé si tú coincides conmigo, José, y si es esa o no la función de la literatura, que es capaz de generar individuos críticos y en última instancia puede ser también una escuela de ciudadanía, que no sé si eso es algo a lo que la literatura puede contribuir o no. Bueno, yo siempre me gusta recordar que seguramente si preguntara a todos los que estáis aquí, a todas los que estáis aquí, que recordarais algún libro que os marcó en vuestra infancia, seguro que recordáis 1, 2, 3 y que lo tenéis, ¿no? Como qué libro tan bonito leí yo cuando era pequeño porque me lo regaló mi abuela, mi padre, mi madre, o lo encontré o me lo contaron en la escuela. Y eso forma parte de vuestra biografía. Pero detrás de la decisión de publicar ese libro hubo un editor o una editora. Y yo puedo parecer demasiado pretencioso, pero creo que no lo soy si digo que algún niño o alguna niña en su memoria, cuando sea adulto, guardará el día en que David llegó a su cole y contó Frederick, y forma parte también de su historia, de su biografía, ¿no? Por eso creo que es tan importante los que publicamos para niños y niñas, porque de alguna forma creo que estamos contribuyendo también a formar parte de la memoria del futuro. Y eso es de una gran responsabilidad.
Vamos, no se puede decir mejor, y yo creo que eso es algo que sienten los editores, sienten quizás los docentes, las docentes, sentimos los cuentacuentos también en alguna manera, porque este espacio que inauguramos este año también pretende servir, y creo que lo está consiguiendo, como punto de reflexión y de encuentro de todos aquellos que de alguna manera, ya sea profesional, ya sea amateur, como las madres y los padres, están vinculados también a todo el ámbito de la infancia, ¿no? Queremos generar esa comunidad, esa reflexión, ese libre intercambio de ideas. Hablando de eso, nos quedan 5 minutos, pero si alguien tiene alguna pregunta para este maestro de la edición en español. Pilar, creo que... Pili. Pues muchas gracias por tus palabras. Y no es un bagaje cultural menor, que yo conozco a los fieras que vienen ahí. Bueno, realmente la maga es Manuela, que está ahí, y a mí hoy me ha tocado hablar, pero ella es la directora editorial, ha sido profesora de primaria durante 20 años y creo que es una de las mejores conocedoras también de la literatura infantil y sobre todo infantil en España. Y creo que está bien que la conozcáis, ¿no? Pues sí. ¿Tenéis alguna pregunta, observación más? Último momento. José, el micro es tuyo, porque la verdad es que todo lo que estás diciendo creo que nos está haciendo, bueno, pues pensar, reflexionar y tener ganas de seguir trabajando por productos culturales, voy a decir, distintos, pero sobre todo, pues eso, que nos emocionan, que nos hacen aprender, que nos hacen querer seguir viviendo en última instancia y creando. Y de verdad, el micrófono es tuyo de estos últimos minutos. Cuéntanos algo, ilumínanos. Por favor. José. Yo soy un humilde alquimista que a fin de cuentas lo único que hacemos es intentamos hacer magia con las palabras y con las imágenes que nos proporcionan los autores y las autoras. Esa es la materia prima, ¿no? Nosotros pensamos en los niños y las niñas como estos tan lindos que están aquí y tenemos la intención siempre de que haya un papá o una mamá que luego se acerque a la hora de que se acuesta el día y les lean un cuento, y si es de Calandraca, pues mucho mejor, pero ese es nuestro mayor regalo, ¿no? El saber que nuestros libros llegan a las playas, que son las casas, vuestras casas. Agradecer simplemente la invitación, David, y aquí nos tenéis para lo que queráis siempre. Muchas gracias por vuestra presencia. Bueno, pues después de esta mesa de lujo, la Semana Negra sigue y la Carpa de la Palabra también. Hay libros, una pequeña selección de Calandraca ahí a la venta en la mesa, que podéis adquirirlos. Podéis echar un vistacín ultra rápido a este hermoso despliegue que han traído nuestros amigos. Y Carmen, tenemos... No, o sí, no. El bloque... Y también... Ah, amiga, está ahí, que estará ahí, como el leopardo. Ah, y recordar que se me olvidaba siempre, medio pan y un libro. Ya lo decía Federico García Lorca, siempre. Esto es una tradición que tenemos en la Semana Negra, y es que ponemos a vuestra disposición libros que han sido presentados aquí en la Semana Negra. Hacemos packs, selecciones aleatorios. No sabéis lo que os vais a llevar. Una cita ciegas con los libros.
y los vendemos por 10 euros. Os podéis llevar 5 libros por 10 euros. Si alguien está interesado, son todos libros que se han presentado aquí. Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día así era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh? ¿Ya sabes tú? Yo acabé la ESO, pescaba por ahí por el muelle, y un día así era buena, pues metíme en un barco. Y a ver si aquí la doña Elsa se anima. Pero estudiada, ¿eh? De patrona. Porque yo, por ejemplo, cuando decía que iba a ir a la mar, todo el mundo, es que es durísima. Y yo, sí, sí, claro que es dura, pero a ver, yo tampoco veo a alemanes de 3 metros y a la mar, ni echan rayos láser, son paisanos normales. Entonces, ¿por qué no vas a poder? No creo que haya trabajos para hombres ni trabajos para mujeres. Hay que ponerle ganas y actitud y ya está. De hecho, la guaja mía, en la escuela, tienen que enseñar yo lo que yo un poco la tierra y la mar. Cuidado. A mí la mar es otro mundo. No sé, a mí y en mi vida. Mi padre ya era marinero y luego pues yo lo mamé con él. Empecé a pescar aquí en 2006, pero trabajando en la hostelería. 1000 millones como Adu, que vengan. Luego aquí pierdes la noción del tiempo. Aquí se te pasa el día y a veces que no mires ni el reloj. Que habrá quien no lo quiere y prefiere estar en una oficina. Yo me gusta más estar al aire libre. Luego aparte yo en fin de semana cojo la caña todavía. Es una pasada. Vas a ayudarme, ¿eh?
subimos a lo más alto para llegar hasta ti. Coxon 3 Comunicación Natural. Colaborador oficial de la Semana Negra de Gijón.